Este video es la tercera parte de nuestra enseñanza titulada ¿Qué es perfección? Y continuaremos inmediatamente en donde nos quedamos en el video anterior. Los que no han escuchado las primeras dos partes, les sugiero a que las escuchen para modo de entender el contexto de esta enseñanza. Estamos en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2, y estamos examinando una lista de 6 doctrinas que el apóstol mandó a dejar. En los videos anteriores ya cubrimos las primeras 3. Hoy vamos a cubrir las otras 3 que faltan. Y la siguiente en esta lista que se les mandó a dejar es la imposición de manos. La doctrina de la imposición de manos es algo que está conectado con los dos bautismos, o sea, con el bautismo de agua y el bautismo de espíritu. Porque noten los siguientes pasajes. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12, dice: y se bautizaban hombres y mujeres. Y en este mismo capítulo, en los versos 17 y 18, dicen: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Notaron eso? ¿Notaron la imposición de manos en conexión con el bautismo de agua y con el bautismo del Espíritu Santo? Y el verso 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 19, verso 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿notaron eso? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora noten la sanidad milagrosa en Hechos capítulo 28, verso 8. Dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verlo, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Notaron eso? El apóstol Pablo, después de haber orado, le impuso las manos al enfermo y le sanó. Y noten que en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, y en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, estos dos pasajes mencionan el don, un don espiritual recibido por la imposición de manos. Ahora noten que en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 13, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Todos estos pasajes que acabamos de leer documentan que en aquellos tiempos existía un ministerio de imposición de manos. Ahora escuchen esto: los dones del Espíritu y el hablar en lenguas, el profetizar, sanidades milagrosas o recibir algún ministerio. Todas estas cosas hubo un tiempo en que se recibían a través de las manos de hombres, manos humanas, como instrumentos de Dios. Pero al contrario, nosotros en este tiempo presente estamos en una era en donde las cosas espirituales no son hechas por manos humanas, y todos los dones y toda gracia vienen directamente de nuestro Señor que resucitó, y vienen absolutamente sin la intervención de manos humanas. Y por eso podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 1, no de hombres, ni por hombre, sino por Yeshua el Cristo, el mismo Cristo, después de que subió por encima de todos los cielos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Efesios capítulo 4, versos 10 y 11. Los ministros ya no dependen en la imposición de manos, ni tampoco la sanidad divina o cualquier otra cosa espiritual, porque ahora nadie se interpone entre el creyente cristiano y su Señor el Cristo. Continuando en la lista de Hebreos capítulo 6, verso 2, la siguiente es la resurrección de los muertos. Al principio de oír o leer este pasaje que dice: dejar la doctrina de la resurrección de los muertos,
puede parecer como una herejía, pero permítame decirles que la dificultad está en nosotros. La dificultad está en que no reconocemos que en las Escrituras existen diferentes doctrinas de la resurrección de los muertos. Y no solo eso, sino que también las traducciones más populares de la Biblia lo hacen aún más difícil de entender. Pero escuchen esto también. Casi todos creemos o suponemos que la doctrina de la resurrección de los muertos, de la manera en que la tomaban los fariseos y los judíos, era la misma que enseñaban los apóstoles. Pero eso no es así. Eso es un error. Porque escuchen los siguientes pasajes y síganme con sus propias Biblias para que noten por lo menos dos diferentes doctrinas de la resurrección de los muertos. Una es la manera general en que creían los judíos y la otra en la manera que la enseñó nuestro Señor, el Cristo. Pero para modo de notar y poder ver la diferencia, tenemos que ver lo que dice en el idioma griego, porque como les mencioné, las traducciones están un poco oscuras en este tema. Miren en sus pantallas que en Hebreos capítulo 6, verso 2, el apóstol está hablando de dejar, anastesios tenekron en el idioma griego. Esto es la resurrección de muertos en una manera general. Esto es en lo que los judíos y los fariseos creían. Otra vez en griego, anastesios tenekron. Ahora, el apóstol Pablo usó estas mismas palabras también en Hechos capítulo 23, verso 6, cuando dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga hoy. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Y en Hechos capítulo 24, verso 21, también usó las mismas palabras, cuando dijo, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Ahora escuchen esto. Si leemos aquí mismo, en este mismo capítulo, en los versos 14 y 15, nos vamos a dar cuenta que esta resurrección de los muertos era la fe de los judíos. Esta es la doctrina de la resurrección de los muertos de los judíos. Veamos lo que dice. En este pasaje, el apóstol Pablo continúa hablando y dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Noten el verso 15 con mucha atención. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos ¿quién? Los judíos, los fariseos, ellos también abrigan. ¿De qué? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Notaron eso? Esta es la doctrina general de la resurrección de los muertos en la que creían y enseñaban los judíos y los fariseos. Veamos otro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 23 y 24. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Se dan cuenta que en la resurrección, en el día postrero o en el último día, es lo único que sabían en ese tiempo? Pero ahora, escuchen con atención lo siguiente. Abran sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos 9 y 10, porque ahí está lo que nos va a ayudar a entender Hebreos capítulo 6, verso 2. Noten cómo dice, al ir descendiendo del monte, Él, o sea, el Cristo, les ordenaba que no dijeran a nadie lo que habían visto, sino hasta después de que el Hijo del Hombre, escuchen esto, resucitara de entre los muertos. ¿Notaron eso? ¿Notaron la diferencia? Hasta que resucitara de entre los muertos. El verso 10 dice que los discípulos guardaron para sí lo que se les había dicho, pero discutían
¿qué significaba esa palabra? Después de que resucite de entre los muertos. Otra vez, la única manera que podemos ver la diferencia es mirando en el idioma original. Aquí dice en el idioma griego, ek necron, que significa resucitar de entre los muertos. Tal vez en sus versiones no lo tradujeron, pero ek necron significa resucitar de entre los muertos. Y recuerdan como dice en Hebreos capítulo 6, verso 2, Anastasios de necrón, resurrección de muertos. ¿Notaron la diferencia? Son dos enseñanzas diferentes. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en un sentido general. También los discípulos del Señor. Pero en Marcos capítulo 9, verso 10, dijeron, ¿qué significa resucitar de entre los muertos? Ahora, esto no significa que ellos no creían en la resurrección, sino que lo que se les hacía difícil era poder entender una pequeña palabra nueva introducida aquí por el Señor, que se pronuncia, como pueden ver aquí en sus pantallas, ek necron, cuando habló de resucitar de entre los muertos. Esta frase el Señor también la usó en la parábola del rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 31, cuando dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco le creerán a alguno que se levantara de entre los muertos. Ahora noten otro pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, cuando ellos, o sea, los apóstoles Pedro y Juan, hablaban estas cosas al pueblo de Israel, los sacerdotes y los saduceos y los dirigentes del pueblo se levantaron en su contra, enfurecidos contra ellos, porque enseñaban al pueblo y predicaban ¿sobre qué? Sobre la resurrección de entre los muertos por medio del Cristo. ¿Notaron eso? Los sacerdotes, los saduceos y los dirigentes del pueblo estaban enfurecidos contra los apóstoles porque estaban predicando la resurrección de entre los muertos. Los apóstoles ya no estaban predicando la resurrección general de los muertos, sino que ahora estaban predicando la resurrección de entre los muertos por medio del Cristo. Y por eso el apóstol Pablo también les dice a los hebreos en el capítulo 6, verso 2, dejando la resurrección de los muertos. Y en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo, hablando del Cristo, dice, fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó de entre los muertos. Ahora, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol nos habla de las ganancias y las pérdidas. El Cristo era más que ganancia y recompensa para Pablo por todo lo que había perdido como fariseo. Escuchen esto, Pablo, cuando era fariseo, esperaba la resurrección de los muertos, pero después, como creyente en el Cristo, esperaba la resurrección de entre los muertos. Ek anastasis, ek. Obviamente este pasaje se debe de estudiar con más detalles, pero por hoy es suficiente para mostrar lo que el apóstol les mandó a dejar en Hebreos capítulo 6, verso 2, la doctrina general de la resurrección de los muertos, y en su lugar, recibir una esperanza más bendecida, que es la resurrección de entre los muertos. Y esta también es la esperanza de nosotros, los creyentes de hoy en día. Y por último, en la lista de Hebreos capítulo 6, verso 2, tenemos el juicio eterno. Este tema se tomaría mucho más tiempo para ver todos los detalles, pero por ahora permítanme decirles que no significa que tenemos que dejar las enseñanzas de las Escrituras acerca del juicio final de Dios, sino más bien se refiere a dejar la noción, la contemplación de un juicio general,
como la resurrección general, y más bien, en su lugar, recordar el tribunal del Cristo, lo que es un tema principal en la carta a los Hebreos y en Primera de Corintios capítulo 3 versos 13 al 15. Entonces, recuerden, salgamos a Él, al Cristo, fuera del campamento, dejando. Vamos adelante a la perfección. En estos videos no alcanza el tiempo para decir todo lo que tenemos que decir, pero confiamos en el Señor a que los guíe a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Lean por ustedes mismos Hebreos capítulo 6 versos 1 y 2, porque es tiempo de reconocer que la iglesia cristiana no reemplaza a la nación de Israel. Esa enseñanza, esa doctrina, no existe en las Escrituras ni en los planes de Dios. Es tiempo de reconocer que la iglesia cristiana no es el reino, ni tampoco es la novia del Cordero. Es tiempo de reconocer que nosotros, los creyentes en el Cristo de este tiempo presente, no pertenecemos a la época de Pentecostés, ni pertenecemos a la era del reino, el reino que le pertenece a la nación de Israel. Más bien, escuchen esto, es tiempo de reconocer que nosotros pertenecemos a la era del misterio, la era del un solo cuerpo, en donde el Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Entiendan esto, la iglesia, que es el cuerpo del Cristo, no puede ser a la misma vez la novia del Cristo. Es tiempo de reconocer nuestra esperanza, nuestra esfera de bendición, y que nuestro llamado está conectado con un propósito desde antes de la fundación del mundo. Y nuestro bautismo es un bautismo espiritual, hecho por el mismo Espíritu Santo, en donde nos une al cuerpo del Cristo. Y de allí en adelante, cuando el Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando el Cristo recibió vida, nos dio vida juntamente con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Cuando Él fue sentado en los lugares celestiales, nosotros estamos sentados juntamente con Él. Y cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Los invito a que se suscriban porque vamos a continuar en el siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.